Ya los dejo, amigos, en compañía de nuestro amigo César González, miembro de la Asamblea Espiritual Nacional de Chile, y espero que, digamos, con un conversatorio, yo creo que podemos participar todos también, ¿ya? Esa es la idea de hacer algo más ameno, más dinámico ya en este momento. Así que le dejo el pase a mi amigo César. Bienvenido, César. Y bienvenida Doris también. Gracias, Mónica. Bienvenida, Doris. Y sí, si se animan, pueden tener su micrófono desmuteados y estar participando constantemente. Súper rico, se ve muy bueno. Um, el conversatorio, bueno, fue bien rico cómo surgió todo. Me pareció que tuve una conversación con Emma y fue increíble la energía que tiene Emma y Víctor. Fue, pero alucinante escucharles y lo entusiasmados que estaban con este programa 24 horas. Y cuando me sugirieron que podía participar en este horario, lo pensé un momento, pero dije, bueno, está mi bebé de 7 meses, recién nacía, van a ser las 4 de la mañana. Mañana hay reunión del Cono Sur, de las agrupaciones del Cono Sur. Hoy día tuvimos también reunión con las agrupaciones del Cono Sur um, pero después fue como, bueno, tanto el entusiasmo de ellos que dije, ya, bueno, hay que darle y estoy seguro que los amigos que estén hasta esa hora también o que estén a esa hora conectados van a estar con todo el entusiasmo, así que bueno, harta energía y tengamos un conversatorio bonito. Y la idea de este conversatorio es que sea un conversatorio de historias, historias inspiradoras sobre la fe, o historias inspiradoras de la fe. Entonces, es una dinámica que hemos hecho antes en otros espacios, presenciales principalmente, conferencias del fondo, conferencias varias, y la experiencia ha mostrado que una vez que partimos ya la cosa fluye, porque todos sabemos lo importante que la historia para inspirarnos, ¿no? Sabemos cómo el Guardián, por ejemplo, una de sus labores emblemáticas fue la traducción de Rompedores del Alba, sabiendo el impacto enorme que eso iba a tener en el desarrollo de la comunidad occidental, ¿no? De comprender a un nivel más profundo la historia y el desarrollo de la causa de Dios, ¿no? Sabemos también que esta historia muchas veces sintetiza en ejemplos de conducta. Entonces, y sabemos también lo importante que es el ejemplo dinámico, ¿no? El ejemplo es una forma de construir un paradigma nuevo de cómo uno reacciona ante el mundo, cómo uno opera en el mundo. Y en ese sentido, digamos, tenemos el ejemplo máximo de aplicación de Nancy Rabhai, que es el ejemplo perfecto del maestro. Pero también tenemos entonces creyentes destacados, sobre todo a las manos de la causa de Dios y todo, que no son quizás ejemplos perfectos como Abdul Baha, pero que de alguna u otra forma ejemplificaron aspectos de, de lo que es la vida Bahá'í, y de los cuales podemos entonces arrojar, o sea, obtener luz y decir, bueno, así quizás tiene que acercarse nuestro comportamiento a ese tipo de estándar tenemos que llegar. Y nada, entonces lo que tengo preparado son un conjunto de historias que podemos ir eligiendo los temas. Y yo puedo quizás partir contando entonces un primer relato y la idea es que ustedes si quieren pueden comentar sobre ese relato o después pueden ustedes compartir otros relatos relacionados con el mismo tema. Y cuando ya hayamos agotado ese tema podemos ir a otro tema y contar otro relato y todo así hasta que, bueno, nos dé la madrugada o ya estoy que otra parte del programa. Entonces, lo que voy a hacer, voy a compartir una presentación PowerPoint muy sencilla, porque básicamente es un listado de temas y podemos ir eligiendo, como les decía, tenemos que para eso participar, por eso voy a pedir que estén ahí con sus micrófonos abiertos, pero podemos ir eligiendo los temas entonces juntos, con cuál partir y entonces, como decía yo, voy con un relato y ustedes después ponen su parte, su cuota del relato también. Ya. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos una lista inicial de 5 temas o 5 tópicos que podríamos explorar juntos. Entonces, están ustedes, hagamos una pequeña votación. Somos 6 personas, a ver si que todos pueden decir uno con cuál les gustaría ver.
Moni, con qué tipo de tema te gustaría partir? Esfuerzo y sacrificio. Ya, fuerza y sacrificio. Que ¿Qué Les está dice, por ahí. qué dice el resto? ¿Qué dice Doris? ¿Qué dice Les? Ali. Yo estaría por confianza absoluta en Dios. Creo que habiendo confianza absoluta en Dios, todo el resto viene como agregado. Perfecto. Porque si no hay confianza, no, el resto no va a durar mucho. No tendrá la fuerza. Ya, entonces tenemos un voto por confianza, un voto por sacrificio. A ver si alguien nos ayuda a destrabar ahí la votación de inicio. Entonces, no sé si está Ali o Les, ¿están por ahí? ¿O Kenton? No, Kenton no está. ¿Ya? ¿Y Ali y Les están por ahí? Ya, pero ahora parece que todavía no, pero bueno, cuando puedan, cuando vuelvan, esperamos que se sumen y ahí ellos podrán elegir. Ya, Ujú. Moni, partimos, te tinca con la confianza en Dios que Ok, pedías la Doris. sí, 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 no hay Bueno, problema. bien, bueno, hay varios relatos que yo creo que sirven para ejemplificar, digamos, el nivel de confianza que uno tiene que tener que uno tiene que depositar en Bahá'u'lláh, en la bendita belleza, en sus confirmaciones. Pero hay dos que me gustan harto. Um, Una es un relato relativamente sencillo de un señor de apellido Yazdi, que es de una familia muy prominente. El señor es el padre de Aziz Yazdi, y en una familia muy de creyentes que estuvieron viviendo en Acá un tiempo, y después por instrucciones de Bahá'u'lláh fueron a vivir a Egipto. Tuvieron una serie de desafíos porque eran de los autollamados inútiles bajáis, ellos mismos se llamaban así, o bajáis inútiles, porque eran del grupo de creyentes que sus familias eran principalmente muladas antes de conocer la fe. Entonces, cuando abrazaron la fe, también implicó que perdieron su fuente laboral, digamos, como no solo digamos, no solo cambiaron, digamos, aceptaron esta nueva revelación, sino que eso también implicó dejar de lado, obviamente, las prácticas que en ese momento habían del Islam y, por tanto, también perder su fuente laboral. Entonces, esta familia es bien interesante, hay estos relatos asociados a ellos, pero este uno en particular que lo encuentro muy entretenido. Entonces ellos iniciaron un pequeño comercio a propósito de esto de no tener que trabajar. Y entonces compraron unas primeras, como eran hilos y unas cosas para tejer, y comenzaron entonces a venderlo. Y tenían una dinámica familiar muy bonita porque entre todos apoyaban el negocio, después todos repartían utilidades en partes iguales. Y al cabo de algunos años, con la confianza en Dios y sirviendo a la bendita belleza, alcanzaron gran prosperidad. Y la bendita belleza, como les decía, los había despachado de Tierra Santa y se habían ido a Egipto, pero entonces les ocurrió la idea perspicaz de abrir una tienda cerca de acá. Y entonces tenían la oportunidad la excusa, digamos, de viajar a acá y estar cerca de la bendita belleza, a propósito de tener que ir a cuidar la tienda, digamos. Entonces era como una buena excusa para poder estar cerca de Bajaola. Entonces la historia comienza un día que entonces Abdul Baha, estamos todavía en la época del ministerio de Bahá'u'lláh, pero ustedes saben que Abdul Baha cumplía muchas labores importantes durante el ministerio de Bahá'u'lláh, digamos, tenía mucha responsabilidad y mucho de ello tenía que ver con transmitir los deseos y las instrucciones de la bendita belleza a los creyentes, y a veces endulzar ese proceso, porque también muchas veces la instrucción era que ya tenían que dejar Tierra Santa, ¿no? Y el cliente sufría mucho cuando le llegaba ese aviso, y entonces Abdul-Bahá los ayudaba a atravesar ese proceso y que tuvieran la confianza de que ellos iban a seguir con ellos. Pero entonces Abdul-Bahá se aproxima a la tienda del señor Yazdi y le dice que la bendita belleza ha ordenado que tiene que ir cuanto antes a Arabia. Y el señor Yazdi inmediatamente dice, bueno, entonces me voy a ir a despedir de la bendita belleza y parto de inmediato. Y Abdul Bahá le dice, no, dice, es urgente que usted vaya a Arabia en este momento. Le dice, no hay tiempo, el último barco sale en 1 hora y usted tiene que tomarlo.
Y el señor Yazdi dice, por obediencia absoluta, lo único que hice fue tomar un poco de dinero que había en mi tienda en ese momento, cerré la tienda y me fui. Y me embarqué en este barco a Arabia. Y dice que entonces tomó el barco y todo, bueno, había estado corriendo un rato, o sea, desde que recibió la instrucción, tomó todo, salió a toda prisa al puerto, logró tomar el barco. Y dice que cuando está arriba del barco se da cuenta de que no tenía ni idea que iba a Arabia. O sea, entre toda la conmoción, entre que le habían dado la instrucción, entre que había pasado, digamos, esto de que él iba a despedirse y que Abdul Wahab ha dicho que no, que tenía que salir el tiro, se le olvidó preguntar lo más importante, que era, bueno, ¿a qué tengo que ir a Arabia? Digamos, ¿cuál es el propósito de mi vida allá? Entonces, dice que él se pone a orar, dice que se pone a orar pidiendo iluminación, pensando que en algún momento entonces le va a llegar esta como inspiración de que para qué Bahá'u'lláh lo quería en Arabia. Entonces, dice que está orando, que está meditando, pero no pasaba nada. Como que por más que se esforzaba, no lograba encontrar una chispa, una luz que le dijera, bueno, este es el motivo por el cual vas a Arabia. Y dice que entre medio de todo, el viaje había sido bien tumultuoso y lo agarró una tormenta grande. Y muchas de las personas que iban en el barco, que eran musulmanes, iban yendo de peregrinaje, lloraban y se lamentaban y decían que, bueno, que habían ahorrado toda su vida y que para hacer el peregrinaje y que ahora iban a morir en el mar porque la tormenta estaba muy fuerte realmente. Entonces yo ya di un poco demostrando confianza absoluta en Dios, ¿no? Que decíamos el tópico de esta charla, decía, bueno, estén tranquilos porque Bahá'u'lláh me envió en una misión a Arabia, así que en este barco no se puede hundir, digamos. O sea, No sí se o sí puede. vamos a llegar a Arabia, porque Bahá'u'lláh así lo quiere, así que confíen en Dios. Dice que veía a musulmanes y también a algunos cristianos así muy desesperados y él estaba completamente tranquilo de que iba a llegar allá. Entonces, finalmente el barco llega, efectivamente logran atravesar la tormenta y el barco llega hasta Arabia. El señor Yazdi se baja, todavía sin saber a qué diablos iba, empieza a caminar, digamos, por el puerto y con la sorpresa que se da cuando encuentra a otro persa, creyente, que no era otro más que Haji Mirza Haidar Ali. Entonces, si ustedes conocen a Haji Mirza Haidar Ali, también apodado la delicia de los corazones, era un creyente muy destacado, un creyente que vivió y sirvió en la época de Bahá'u'lláh, sirvió también en la época de Abdul Wahab, hizo notables servicios a la fe de Dios bueno, tiene un libro precioso que es traducido por la mano en la causa de Dios, el señor Feyzi, donde él describe a esta delicia de los corazones, que era el nombre que le habían dado. Y el señor Haidar Ali, entonces, había estado imprisionado 10 años en Sudán por enseñar la fe. Había ido en una misión que le habían encomendado a Bahá'u'lláh y había quedado prisionero en Sudán durante 10 años. Y acaba entonces de ser liberado de la prisión y no tenía ningún medio para sobrevivir ni para volver a Tierra Santa y todo. Entonces en ese momento el señor Yazdi se dio cuenta y entendió para qué había sido enviado a Arabia y había sido enviado para que pudiera a darle los recursos al señor Haidar Ali para que pudiera volver a Tierra Santa. Confió en Dios, obedeció de una sola vez y logró cumplir su misión. Esa es la historia del señor Yazdi. No sé si tienen algún comentario, Doris, Mónica, si conocían la historia. Ahora Yo que no tenía idea. sí, me acuerdo, digamos, cuando empezaste a decirla, me acuerdo que sí la escuché, no me acuerdo en qué reunión, pero sí me pareció escucharla. Yo no conocía la fe, estaba muy chico en esa época todavía, pero creo que alguna vez me dijo que creo que en la conferencia del 2008 estaba el señor Mora y contó esta historia. Francisco Mora, que en ese tiempo era miembro era consejero probablemente de América, de las Américas. Antes justo ese consejero de la ITC y ahora miembro de la Casa de Justicia, y creo que él contó esa historia con mucho más detalle, con muchas más cosas interesantes, Me obviamente. parece que sí, parece que fue ahí. Sí. Doris. Sí, yo creo que cada persona con los problemas se pone a prueba la confianza en Dios. Y cuando uno tiene la confianza,
sigue adelante. Y al final uno encuentra la sabiduría de lo que pasó. Entonces, y que uno nunca está solo. Pase lo que pase, siempre hay una sabiduría y hay una esperanza. Y qué linda la historia. Y también la importancia también de que uno tiene que preocuparse de todos los aspectos, porque si el viajero no hubiese llevado recursos, no habría podido ayudar. Entonces, como que también uno tiene que siempre estar prevenido de tener algo en caso de. Y en este mundo a veces no siempre estamos conscientes. Y no todos pueden tener no todos pueden tener esa reserva. Hoy día estamos en tiempos de escasez y como que tenemos que cumplir algunos el rol de ese viajero y en algunos casos el rol del que esperaba la llegada del viajero. Estamos en una situación tan compleja que no todos tienen. Sí, exactamente, o sea, en estos momentos que estamos viviendo toda la humanidad, yo creo que es como la misión de cada Bahá'í poder transmitirle, digamos, a las demás personas, a los demás miembros de las comunidades, esa confianza en Dios, ¿ya? Porque, claro, o sea, si bien, digamos, hay muchos que están, se puede decir, como estudiando, como deseosos de algo más, pero no saben por dónde buscar. Pero uno puede, digamos, transmitirle y indicarles, digamos, que en estos minutos, claro, no estamos solos, o sea, porque muchos piensan, claro, o sea, el tema de la famosa pandemia, todo esto, porque la trajeron. Entonces uno tiene que transmitir en ese sentido que va a pasar y por algo, quizás por algo llegó esta pandemia, que justamente nos está probando también además cuán confiamos en Dios, cuán se puede decir esperanza podemos transmitir también a los demás. También creo que lo que me parece muy interesante es que uno suele asociar como confianza en Dios como con cosas que Dios puede dar a mí, como yo confío en Dios en que Dios me va a ayudar a salir de esta, confío en Dios en que me va a dar fuerza en esta, que sé yo. Pero también está esta confianza desde la perspectiva de voy a estar dispuesto a hacer lo que la fe me pida que haga, porque sé que eso va a tener algún efecto que quizás no soy capaz de entender, pero que va a estar ahí, digamos. Entonces, eso es lo que refleja esta historia del señor Yazdi. Él va y le dicen vaya a Arabia y se va sin tener ni idea ni siquiera a qué tenía que ir, pero confiando en que si Bajaola así lo quería, algo iba a pasar, digamos, y termina cumpliendo este rol tan clave, porque el señor Haider Ali, como le decía, fue un cliente que dio un servicio muy importante. Después de su encierro en Sudán, digamos, pudo realizar acciones muy, muy valorables para la fe. Entonces, el hecho de que él haya cumplido con esa obediencia sin saber para qué, y después eso haya dado estos tremendos frutos, es otra versión de la confianza en Dios, digamos, la confianza de cuando las instituciones me piden algo, cuando la fe me llama a cumplir un servicio, tengo que cumplirlo, incluso si no estoy seguro para qué es, incluso si no estoy tan claro de qué efecto va a tener esto, es mejor confiar en Bahá'u'lláh, obedecer, y eso siempre traerá algún fruto copioso para el avance de la causa. Bien, ¿tienen una historia sobre confianza en Dios que quieran compartir, un relato, o quieren que les cuente otra historia? No sé, la Doris. Bueno, yo soy una persona muy
humilde, de mucho sacrificio, y siento que uno en su vida, como que uno siempre está entre las restricciones, entre las pruebas y los resultados, constantemente. Como dice la Fe Bajay, como las olas del mar. Constantemente está uno en eso. Y uno, después de los años, va comprendiendo el misterio de lo que sucedió constantemente. Y hay llamados como este señor le ocurrió con la bendita belleza, más directo, pero yo creo que nosotros en nuestra vida constantemente también tenemos que partir a veces, tomar decisiones como en ese momento y ser capaz de embarcarse y ir nomás. Y a veces las señales son más claras. Yo confío en Dios y voy. Y si no lo hace, porque uno a veces está distraído. A mí me ocurrió cuando trabajaba hace años, tenía como 30 años, 28 años, 30 yo creo. Me ocurrió una cosa tan curiosa que yo tenía una plata guardada y tenía un sueño de comprar algo. No era tanta, pero estaba ahí. Y iba caminando por la calle y no me di cuenta, me robaron mi teléfono. En ese tiempo recién estaban saliendo los teléfonos celulares. Hice todos los trámites para bloquearlo y recuperar un equipo nuevo con el mismo número. Y cuando volví a mi casa le dije a mi marido, yo creo que este es un tirón de oreja. Yo creo que debemos hacer algo, porque le dije, hasta ahora no ha ido bien. No estamos ricos, pero tampoco nos falta. Tenemos comida, tenemos techo, y yo creo que debemos ir a visitar a algún familiar que sabemos que estaba más humilde que nosotros. Y vamos a ir a tal parte y a tal parte. Y yo le dije, en tal parte está mi papá, pero está en otra parte que no está mi papá. Yo sé que con mi papá tengo una obligación, pero con esta otra persona no. Pero igual no estaría mal pasar a dar felicidad a una familia que tiene niños. Y pasamos esa casa, nos preparamos, llevamos de todo un poco. Y lo cuento porque fue como un milagro. Yo en el momento no me di cuenta. Creo que fue la tortilla más rica que comí, con unos huevitos y unos mates. Pero yo no sabía en qué condiciones estaba la familia. Después, a los 2 meses tal vez, mi papá me contó lo que la familia le había contado a otra familia y que habían dicho que nuestra visita había sido no la visita nuestra, sino la visita de Dios, porque habíamos llegado cuando ellos no tenían nada, que no había alimento para los niños, que no había suficiente para ellos, y que nosotros llegamos con de todo un poquito, cosas ricas para los niños, pancito y cosas. Entonces, yo no me di cuenta de lo que hice, simplemente que sentí que si me habían robado el teléfono era porque Dios me había dicho cuidado. Y lo tomé así y pasé, pues fui a donde esa familia, la pasamos bien un ratito, después nos fuimos a donde mi papá, pero no sabía lo que había hecho.
Y llegamos a esa familia y como eran medios parientes, y yo con toda confianza llevé lo que más pude y saqué esa plata que tenía guardada y dije, no es el momento que yo compré esto. Dios quiere que haga algo y me desprenda, porque estoy cada mes o cada 2 meses estoy adquiriendo algo y creo que en este momento no debo hacer esto. Ya llegará el momento. Y fui con toda fe, pues entonces, según lo que me contó mi papá, lo que contó es un miembro de esa familia, hizo llorar a otro vecino que era un vecino pudiente, porque le contó la historia y le dijo, yo sentí que no vinieron ellos, sino que vino Dios a visitarme, porque esa mañana tuvimos que conseguir la harina para hacer el pan con el que tomamos mate con ellos. Y ellos trajeron pan, dulces y alimentos, y en un momento a otro lo que no había, lo tuvimos. Y ahora buscando trabajo, era un hombre pobre del campo, que la gente en el campo no tiene estudio. Bueno, hoy día la gente se educa más, pero hace un poco tiempo atrás la gente no estudiaba mucho. Entonces fue donde ese caballero ricachón, mapuche, igual que, o sea, no rico, pero mucho más que otros, te dijo, ando buscando trabajo, aunque sea para picar leña, porque no tenía, me pasó esto y llegó tal persona, y yo sentí que no vino ella, sino que vino Dios, porque estábamos sin nada. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que estar atentos a los tirones de oreja? Entonces, ¿cómo ver las cosas que nos pasan? ¿Cómo entender que algo tenemos que hacer? Y yo cuando tengo problemas le pregunto a Dios, ¿qué es? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito hacer? Y a lo mejor no necesariamente es lo que uno se acostumbra, a lo mejor hay que mirar para el lado. Y yo no sé dónde aprendí, no sé si fue con la fe Bahá'í, pero aprendí de que uno tiene que dar a quien no te va a devolver y no pretender que te devuelva. Entonces, y hoy día, después de muchos años, ahora con todo lo que me ha ocurrido, digo, nunca hay que desear que te devuelvan, porque uno a veces da al que está con problemas y yo no quiero estar con problemas. Entonces, por lo tanto, hay que dar sin esperar que te retribuyan. Entonces, porque si uno está dando es porque el otro lo necesita, pero uno tiene que darlo como una ofrenda a Dios y nunca desear que me lo devuelvan, porque si lo deseo que me lo devuelvan es porque voy a estar tan mal que voy a necesitar la ayuda de otros. Y las oraciones Bahá'í dicen que no dependamos de otro más que de él. Entonces, y en ese sentido es una profundidad tan grande, pero uno no lo entiende hasta que pasa estos oleajes que uno está muy bien, contento, después tiene problemas, sufre, se complica, después eso pasa, vuelve a estar bien y está constantemente en esa situación. Pero como que uno tiene que estar como atento a las señales y quizá las señales no van a ser tan claras y a veces uno no va a dimensionar lo que está haciendo. Pero si uno tiene confianza en Dios, tiene que evaluar si es algo bueno, no me puedo detener. Si es algo, porque en el fondo la única restricción que uno tiene es que si uno está haciendo algo que no es loable ante Dios, es el único límite, creo yo. Entonces, pero eso me ha costado años entenderlo, porque yo no soy tan joven, pero tampoco tan vieja, pero con más de 50 años.
creo que uno va aprendiendo de a poco. Sí. No es perfecto, pero bueno, y me emociona recordar eso, pero bueno, creo que cada uno estamos llamados a hacer ese viaje. Muchas gracias, Doris. Creo que de hecho es muy significativo que hayas compartido esa historia personal también. Creo que esa es la idea de este espacio, un conversatorio en donde nos podamos ir relatando y contando historias, ya sean historias generales de la fe o también historias de nuestros, como tú acabas de compartir, y que nos van inspirando y nos van recordando estas cualidades espirituales. Voy a hacer un pequeño nomás comentario porque se acaban de sumar algunos amigos, Carlos H., no sé quién será Carlos. Carlos Hernández y Genoveva. Bienvenidos. Bienvenido, y vi que también ahora volvió Ali, entonces Ali también. para contarles Buen día, Alawapa. Alawapa, Geno. Entonces, solo para que sepan, la dinámica en la que estamos es un conversatorio con historias inspiradoras de la fe. Entonces hay algunos temas que están ahí, y por cada uno de esos temas entonces estamos compartiendo uno o dos relatos iniciales que después pueden comentar, y si alguno quiere también animarse a compartir su propia historia, como acaba de hacer Doris, personales, o también que conozcan alguna historia de personajes centrales de la fe, etcétera, pueden compartir, digamos. Bien, entonces quizás podemos, hay varias historias que sirven para más de un tema, entonces había otra más de confianza en Dios, pero podemos ir a otros temas si quieren. No sé si ahora sí Ali quiere elegir alguno de los que está ahí. César, Mónica, amigo, yo en cualquier momento voy a salir porque tengo que reunirme al Zoom de las 11. ¿Ya? Si no, voy a tener una cara de tuto. Entonces, No se preocupe. y en esa... Cuando guste, vaya nomás, y sabemos, estamos todos ahí saliendo, entrando. Mañana también hay reuniones temprano, a las 9 también partimos, así que no se preocupe. Gracias al contrario por su Gracias, participación. Doris. Sí. Gracias a Saludos muy ustedes. apretados. Allah va a todos, es un placer estar con ustedes. Ujú. Y de verdad que los amigos de Chile nos tienen que enseñar al mundo mucho de la confianza en Dios, porque el desarrollo que estáis teniendo no se basa en otra cosa, sino en la confianza en Bahá'u'lláh. Para mí, historias así no me vienen a la mente, pero en la historia de la fe, todo se ha construido basado en la confianza en Dios, no en otra cosa, en la confianza en Bahá'u'lláh. El mismo Abdul Bahá, los obstáculos que ha tenido, la cárcel, el sufrimiento, cuando Bahá'u'lláh le ordenó, le dijo que tiene que comprar los terrenos de los santuarios a donde estamos ahora en Haifa, no tenía ni medios, ni nada, pero sabía que Bahá'u'lláh, cuando le ha dicho, compra esto, él sabía que tenía que realizar. Estaba pensando, el único a donde se ha apoyado, justamente la confianza en Dios, en hacer oraciones. Encontró obstáculos contrarios totalmente, de la gente de fuera como de dentro. El propietario del terreno ni siquiera quiere vendérselo. Él se limitó a hacer oraciones. Al día siguiente, un día vino el mismo propietario pidiéndolo, por favor, que me comprase el terreno. A un cuarto del precio. Y lo compró. Y justamente Abdul Bahá ha hecho esto. Toda la obra que conocemos y la tenemos, hay personas que han peregrinado y la han visto, y a otros que la vemos dentro de los santuarios de la fe en Haifa. Y sabemos, esto todo se ha hecho basado en que Abdul Bahá ha tenido la confianza en Bahá'u'lláh, la confianza en Dios, para que pueda desarrollar una gran labor. Cuando Shoa Randi empezó a mandar pioneros a todas partes, está muy bien. Cuanto un pionero acepta y va a un continente, Shoa Effendi se alegra y dice, este continente ya se ha abierto a la fe, porque confía en el pionero, confía en el apoyo de Dios, que este continente se va a abrir a la fe. En definitiva, muchos pioneros han sufrido, han ido con nada, sin nada, han dejado sus negocios, sus trabajos, y se han basado en la confianza de Dios y del maestro, de Shoa Effendi, de la Casa Universal de Justicia,
o en este momento de las asambleas nacionales. Entonces, cuando nos dicen algo, es que realmente hay un apoyo de Dios lo quiere que se haga. Incluso nos ofrece la oportunidad de colaborar, de hacerlo también nosotros, de apoyar en algo nosotros. Solamente depende de nosotros si tenemos esta confianza en las instituciones, que realmente son los representantes de Dios. Es lo que realmente nos hace fuertes, hace que se desarrollan las cosas a la perfección y como Dios quiere. Cuanto más sujetos y sumisos a la voluntad de Dios y sumisos con mucho cariño, mucho respeto a las instituciones, seguro que los planes salen adelante y triunfamos y alcanzamos nuestros objetivos, y por gracias a Bahá'u'lláh lo estamos alcanzando en todas partes. El desarrollo de la fe, ya tocáis en cualquier tecla, os ponéis al día del progreso, del crecimiento de la fe, tanto a nivel de transformación y formación de las personas, como transformación y formación de la sociedad entera. Historias así concretas, hay muchas, pero no me viene ahora mismo a la mente. Pero tranquilo, no es necesario que usted que tenga que contar historia. De hecho, le estaba sugiriendo si quería elegir un tema, pero si quiere podemos seguir, de hecho, ahondando Vale. en este tema de la Yo confianza voy a en Dios. contar dos historias. Una que me ha pasado a mí, personalmente, que yo trabajaba en un mercado y vino a visitarme la pionera Bahá'í para España, se llama Virginia Olvinson. No sé, seguro que la escucháis hablar de ella, y hizo una labor muy importante en España y Portugal. Viajó mucho, hizo muchas enseñanzas. Un día vino a visitarme con una amiga en el mercado, y porque normalmente a veces nos vemos, comemos juntos, charlamos, enseñamos, y así. Un día vino, abrió el bolso, sacó un folleto y dice: Ali, el único que me queda es este folleto, un folleto informativo de la fe. Un panfleto, no sé cómo le llaman por ahí. Bueno, me dio el folleto y me dijo: este folleto es el único que me queda para hoy. Y metió en el bolso y repartido, y me queda uno. Por favor, busca una buena persona en este mercado y dale este folleto. Y le dije: Virginia, que todas las personas buenas que conozco tienen libros, no solamente el folleto. Y ya lo he hablado con ellos y tienen libros. En fin, me dijo: tú haz lo que te digo. Yo coge el folleto y con toda la confianza en Dios y en Virginia, digo: si Virginia me lo ha dicho, habrá alguna persona que no ha cogido el folleto. Empieza a mirar, a buscar, y vino un matrimonio. Vino un matrimonio y le dije: me parece que usted es una buena persona. ¿Por qué? ¿Por qué me lo dice? Dice: porque la persona que me ha dado este folleto me ha dicho que tengo que entregarlo a una buena persona. Me parece que usted lo es. Ustedes lo sois. Le cogí el folleto, lo abrió y me dio un abrazo. Dije que yo soy también Bahá'í. Yo soy también Bahá'í. Me dio una alegría, y vengo aquí de turismo, no sé. Yo soy Bahá'í, tal. Fue de verdad un encuentro muy bonito. Y así. Hay cosas que pasan. Os voy a contar también una historieta que es del Islam, porque yo venía también del ambiente musulmán. Sí. En primer lugar, yo cómo conocí a la fe Bahá'í. Perdóname, es un ejemplo también me recuerda mucho y muy bueno. Venían dos señoras cargadas con dos maletas grandes, pioneras, en aquella zona donde yo estuve viviendo, y me dije, no hablan español, y me dieron un papelito con una dirección. Yo no sabía ni cómo explicársela en su idioma, hablan solamente persa. Y no sé explicarle la dirección donde cerré mi negocio y mi trabajo, salí, cogí esas maletas, de las dos maletas, una por cada mano, y la llevé a la puerta que estaban buscando, a la dirección que estaban buscando. Toqué la puerta: ¿este es el señor que estáis buscando? Sí, fue un pionero de la zona, en la zona también.
le entregué la bolsa, adiós. Esto fue el día siguiente, vinieron a verme con un folleto, con una información, y gracias a ellas ahora mismo soy Bahá'í. Quiere decir el servicio. El servicio en Dios, el servicio es una labor que apoya la acción o el servicio. Es muy bueno, muy importante, muy necesario, que tienen que acompañar la acción. La segunda historia que voy a contar es una historia que da el mensaje de la revelación progresiva. Había un zoroastriano en una ciudad en Persia, y este zoroastriano salía un día a pasear, encontró la gente en una iglesia cristiana, entró, escuchó las palabras que escuchó, le gustaron, se puso contento y aceptó el cristianismo. Volvió contento a su casa, se enfadaron su familia, le encerraron, le prohibieron salir, le prohibieron hasta salir de casa. En fin, cuando ya pasó un tiempo y creyeron que ya se ha olvidado de esto, le dejaron salir. Se fue directamente al sacerdote y le dijo, por favor, esta religión me gusta mucho, la acepté cuando te escuché hablando, y me gustaría que me mandas a otro sitio para conocerla. Este sacerdote le mandó a otro sacerdote de otra ciudad. En fin, llegó, empezó a escucharle, a aprender de él, a conocerle. Este sacerdote llegó ya a ser mayor, llegó su hora de que se va a morir. Entonces le dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Le dijo, no, ahora no vas a hacer algo muy importante. Tenía este señor, le dijo, tiene que ir a la Meca. A la Meca, ahí vas a encontrar el prometido. Cuando llegó, le dijo, vale, perfecto. Entonces la confianza en el maestro, en la persona que le está enseñando, en la palabra de Dios. Este señor cogido tenía unas ovejitas, ¿la vendió? No la vendió. Se fue a buscar una caravana, se fue a buscar una caravana que va a hacer viajes a la zona Arabia y a la Meca. Negoció con ellos, le dijo, mira, os entrego estas ovejas con la condición que me lleváis a la Meca, que me dejáis en la Meca. Total, le aceptaron y llegaron al acuerdo, viajó con ellos hasta la Meca, y cuando llegó a la Meca, ellos se quedaron con sus ovejas y le vendieron como esclavo. Pero él sabía que tenía que encontrar el prometido ahí. El dueño de él en aquel tiempo, pues la esclavitud estaba ahí, le llevaba con él al mercado para hacer compras, para hacer cosas, para que lo carga, para hacerle trabajos. Y un día en el mercado vio una persona con las señales que el maestro cristiano le ha indicado que van a encontrar en el prometido. Empezó a mirar y encontró, este es el prometido. Entonces, Mahoma se encontró a Mahoma, entonces a Muhammad, y le reconoció. Y Muhammad sabía que este señor le está buscando. Entonces, al final, se hizo los trámites, se liberó de la esclavitud, aceptó a Muhammad y se convirtió en uno de los discípulos de Muhammad. Este señor el discípulo de Muhammad se llama Salman el Persa. Le llaman en árabe Salman el Farisi. No os voy a cansar con más historias, pero me gustaría escuchar de ustedes. Estuve escuchando desde el principio que has empezado, y es una alegría escuchar de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Ali. Muchas gracias. Gracias, Ali, usted mismo puede elegir el tema. Elija un tema y continuamos entonces. Os puedo contar otras historias más. De los temas que están en pantalla, ¿cuál tema le gustaría que contáramos con historia? Confianza absoluta en Dios, majestad de Dios. Bueno, puede hablar de ya está al lado majestad de Dios, amor y apoyo mutuo, todos son buenos. Elija uno, el que usted quiera.
Vamos. Me da una mesa de comer, es todo todos son frutos muy, muy buenos. Bueno, Majestad de Dios. partamos con uno, después podemos ir avanzando al otro. Ya vimos Majestad confianza de en Dios. Dios. Vamos por otro. ¿Vale? Majestad de Dios. Bueno, ¿Cuál entonces? Majestad de Dios. Perfecto. Entonces, hablemos de alguna historia. Bueno, este es un concepto bien interesante porque los otros eran más historias que tenían que ver con acciones, ejemplos, ¿no? Entonces, la de confianza, por ejemplo, era esta acción del señor Yazdi que después reflejaba entonces confianza en Dios, ¿no? Esto de majestad, bueno, para que sepan los amigos que se sumaron, Ingrid y Claudia, estamos eligiendo temas y yo acá en los conversatorios estoy tratando de contar algunas historias asociadas a esos temas y después los amigos pueden, como acaba de hacer Ali, agregar historias que ellos conozcan también sobre ese mismo tópico. Entonces, hasta ahora hemos visto el tópico de la confianza en Dios, ¿no? Entonces, ahora estamos, Ali acaba de elegir el tema de la majestad de Dios y bueno, decía, aquí son historias que no tienen, quizás no son ejemplos tan claros en el sentido de que nadie puede ejemplificar la majestad de Dios, ¿no? La majestad de Dios en sí es algo que no está en nuestras capacidades humanas reflejar. Pero sí hay dos historias que me parecen muy sutiles que recopilé y que quería compartir con ustedes, que dije, bueno, esta historia de alguna forma refleja la majestad de Dios. Entonces, um, hay una de las historias, es que y me gusta mucho, ustedes saben que hay toda una... Primero sabemos nosotros que nosotros no basamos nuestra fe en los milagros, ¿cierto? Sabemos que esa no es una medida de nuestra fe porque es casi un poco, entre comillas, degradante. O sea, nosotros confiamos en Dios confiamos en su revelación, digamos, en lo que dicen sus palabras, en lo que, el efecto que producen y no porque hayan hecho algún milagro así sorprendente, pero aún así sabemos que nuestra historia está plagada de esas cosas que desde el martirio del Bab y todo esto que ocurrió en el momento del martirio, de los disparos que ha liberado de sus cuerdas que lo ataban, etc. Hay un montón de historias de ese estilo y creo que no es malo también recordarlas de vez en cuando, dejarnos impresionar, dejarnos sorprendernos. Entonces, ustedes saben un dato muy relevante que mucha gente conoce, que es la fecha de nacimiento de Abdul Bahá, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la fecha de nacimiento de Abdul Bahá? Es el mismo año que la declaración del BAB, el 22 de mayo de 1844. 23 de mayo de 1844, exactamente. Entonces, ahí uno dice, wow, que ahí, a eso me refiero, ¿no? Datos que uno dice, miren, el centro de la alianza nace el día que comienza esta nueva fe, digamos, es como, y mucho que después el guardián explica de cómo finalmente Bahá'u'lláh trae estos dos regalos, trae la revelación y trae al ejemplo perfecto de esa revelación. Entonces, de ese estilo hay un dato que no sé si ustedes conocen de Munireh Hanun, la madre sagrada, digamos, la esposa de Abdul Bahá. No sé si conocen la historia del nacimiento de ella. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la historia sobre el nacimiento de Munir Hanun? La he escuchado, pero me gustaría escucharla otra vez. Y los demás amigos, ¿alguno conoce, sabe lo sorprendente o con qué historia se conecta el nacimiento de Munir Hanun? O sea, hay una historia que probablemente leyeron, pero uno no siempre hace la conexión. Pero cuando uno lee Romperos del Alba, hay un suceso que sucede en Isfahán, que fue en la época donde el Bab todavía ya había declarado su misión, pero todavía no había sido encarcelado. Entonces, estaba, digamos, en ese proceso y se hace una cena en honor a él. Justo antes de que él se fuera a la casa de Muthamid, hay un creyente que es Mirza Ibrahim, que hace una cena en honor al Bab. Y obviamente con una serie de vapíes de la zona invitados, una serie de amigos a este festín hermoso que había preparado. Y ese día él le dice, Mirza Ibrahim le cuenta que su hermano, Mirza Muhammad Ali Nahri, no había sido bendecido. Él ya había tenido un primer matrimonio, había fallecido su esposa, estaba en segunda nupcia, no había sido bendecido con el don de ser padre. Entonces le pide al Bab, le dice si su santidad el Bab pudiera interceder por él en ello y podría concederle este don de ser padre. Y yo creo que todos han escuchado esta historia, que el Bab toma con su propia mano, digamos, sirve un alimento de los que estaban en el festín y le dice, dale a comer de esto a tu hermano
con su esposa y sus anhelos serán, digamos, confirmados, sus deseos de ser padres serán confirmados. Y entonces en Romperos del Alba se relata, digamos, Nabil relata que digamos, Mirza Ibrahim va, le da esto a su hermano, Mirza Muhammad Ali, y él lo come con su esposa, y efectivamente al tiempo después ella queda encinta, y al tiempo después da entonces en luz a esta niña, y esta niña, que nace de este milagro del Bab, es quien termina finalmente convirtiéndose en Munira Hanun, la esposa de Abdul Baha. Entonces, a mí me parece como, de nuevo, como con esa, reflejan esa majestad, de esa capacidad de orquestar algo tan maravilloso, esto de largas distancias que uno no puede sino decir, bueno, eso es la mano de Dios interviniendo y generando, más que una coincidencia, una diosiciencia, ¿no? Como estas dos figuras que después llegaron a ser finalmente también el ejemplo perfecto de lo que es el amor de un matrimonio y el servicio a la causa de Dios. Otra historia en esta misma, muy distinta, digamos, no tiene que ver con algo tan sorprendente, pero que también encuentro que refleja mucho la majestad, es una historia del guardián. Un relato que hace el señor Ali Kulihan, no sé si han escuchado hablar de él, es un creyente muy prominente también, persa, pero vivió muchos años en Estados Unidos fue diplomático, hizo cosas muy, muy importantes para la fe y fue secretario bomonense de Abdul Baha mucho tiempo. Entonces, y tenía un profundo amor por Abdul Baha y vivió más allá de lo que vivió el ejemplo perfecto, el maestro, y alcanzó a estar entonces en el periodo del ministerio del guardián. Y hay también una historia que habla sobre esta majestad divina, de estas cosas que de nuevo son diosicencia, ya no pueden llamarse coincidencias, pero que tocan el corazón, ¿no? Y uno dice, wow, la majestad de Dios, qué fuerte. Entonces, ustedes saben que Shoghi Effendi tenía la costumbre de caminar por el Monte Carmelo y por los jardines también, el lugar emblemático de la fe, y en muchas de esas caminatas él llevaba o invitaba a los creyentes a caminar con él, sobre todo a los creyentes persas. Cuando recibía peregrinos persas, él los invitaba, y ellos tenían la costumbre, por respeto, de siempre caminar un paso detrás del guardián, digamos, nunca caminaban al mismo paso y nunca por delante del guardián, siempre era un paso detrás del guardián que caminaban los creyentes, digamos. Y sobre todo los creyentes persas, digamos, que entendían estos modos, estas maneras de Oriente, digamos, más incluso que los creyentes quizá occidentales. Entonces, el señor Ali Kulihan estaba de peregrinaje en Tierra Santa, estaba de vuelta en Tierra Santa después de haber estado largo tiempo sirviendo y después de haber estado en Estados Unidos, y dice que cuenta el relato de que él y otro creyente más iban caminando, y dicen que iban caminando detrás de Shoghi Effendi por el Monte Carmelo, y en un momento Shoghi Effendi se detiene, venía don Eduardo, y bueno, dice Shoghi Effendi se detiene, se da vuelta, vuelve hacia ellos, los mira y le dice, aunque soy el sucesor de Abdul Baha, no soy su igual, su posición es mucho, mucho mayor que la mía. Dice que se da vuelta de nuevo y sigue caminando. Pero justo después que dice esto, Ali Kulihan dice que estalla en llanto. En un llanto así profundo, se pone a llorar, desconsoladamente. Entonces su compañero que estaba peregrinando con él le dice, mira, veo como consternado, le dice, mira, lo que dijo Shoghi Effendi fue bonito, pero no fue tanto tampoco, o sea, como para producir tal efecto, o sea, le dice como, fueron palabras simples, o sea, acaba de expresar que claro, que él es el sucesor de Abdul Baha, pero que claramente su posición está muy, muy por debajo de la que tenía el propio Abdul Baha. Y Ali Kulihan le responde y le explica, le dice que pasa que hace años él estuvo de peregrinación en los días de Abdul Baha, y un día iba caminando con él por las laderas del Monte Carmelo, y que Abdul Baha se detuvo exactamente en el mismo lugar donde se había detenido a Shoghi Effendi, se había vuelto hacia él y le había dicho, aunque yo soy el sucesor de Baha'u'llah, no soy su igual, su posición es muy, muy superior a la mía. Entonces explica que, por supuesto, entonces cuando estaban caminando ahora con el amado guardián, recordó la dulzura de ese momento, y al ver que se acercaban al lugar de donde habían tenido esa conversación, empezó a recordar todo eso, empezó a inflamarse su corazón, y cuando entonces Shoghi Effendi se detuvo, se da vuelta y le dice exactamente eso,
lo único que pudo hacer fue recordar la grandeza de la causa de Dios y la majestad de la belleza. Un relato contado por el señor Ali Kulihan. Qué linda historia, o sea, o sea, qué bendición para él haber estado, digamos, en esos dos momentos y haber, digamos, que fueran las mismas palabras, en el mismo lugar y lo mismo, o sea, digamos, como dices tú, son maravillas, son cosas que suceden en ese momento. Bienvenido, Eduardo. Sí. El guardián tenía esa capacidad que no es parte del reflejo de la majestuosidad de Dios, de leer nuestro corazón y saber qué es lo que necesitamos, saber qué es lo que necesitamos que nos digan, escuchar en un momento. No sé si se han escuchado, esta no estaba en los programas, pero es otra historia que también ahora que estamos en ella se me viene a la mente y la encuentro muy bonita porque es muy similar, porque también son dos creyentes persas también que llegaron a ser dos hermanos de la causa. No los voy a mencionar porque están entre comillas trasquilados en esta historia, pero dice que el Shoaib Effendi los invita. Había estado cerrado el peregrinaje por mucho tiempo, saben que un lapso importante de tiempo que el peregrinaje estuvo suspendido. Y esto fue los primeros peregrinajes después de la suspensión, digamos, cuando ya las cosas en Tierra Santa habían vuelto a un suficiente estado de normalidad como para poder recibir peregrinos. Y dice que Shoaib Effendi los va a buscar a la casa de peregrinos en su primer día y, como era costumbre, él los lleva personalmente al santuario, los lleva al santuario del BAP. Todos los que están en peregrinaje recuerdan que está la casa muy cerquita, de hecho, del santuario, y uno camina y ahora es una costumbre circunvalar el santuario. Entonces, Shoaib Effendi decía eso con los creyentes y también ellos iban 2 pasos detrás del guardián, siempre en señal de respeto y reverencia hacia la figura del guardián. Entonces dice que el guardián entra y ellos entran detrás de él al santuario del BAP. Entonces dice que entonces están los 3 de pie, dice Shoaib Effendi por delante, entonces ellos están, tal como era costumbre, 2 pasos detrás del guardián y el guardián está delante. Y dice entonces que el guardián, también como era costumbre, él comienza la oración entonando la oración de visitación. Entonces dice que el guardián entona la oración de visitación, ellos se conmueven profundamente. Los que han escuchado saben que Shoaib Effendi además tenía una forma de entonar la oración de visitación que era muy especial, porque entonaba muy bien estas voces dramáticas que hay en la oración de visitación de Baha'u'lláh del Bab, que esta voz de todos los trastornos sufridos, de todas las penas, y después esta voz sublime entonces, bueno, esa experiencia muy conmovedora, ¿no? Pero dice que termina Shoaib Effendi de hacer la oración, y Shoaib Effendi empieza a caminar de espalda, sin darle la espalda al santuario, pasa al lugar mismo donde están reposados los restos mortales del Bab, y dice que ellos empiezan a sentirse como muy incómodos porque empieza a pasar que Shoaib Effendi pasa entre medio de ellos, y como que ellos quedan en una posición como sin querer darle la espalda al guardián, pero tampoco sin querer darle la espalda al santuario mismo, ¿no? Entonces dice que quedaron en una situación así como medio como de lado, como una posición medio antinatura, digamos, y como que pasa entonces que el guardián finalmente sale del santuario y se quedan adentro y vuelven a volverse hacia el santuario, hacen sus oraciones, salen del santuario, Shoaib Effendi lo estaba esperando y siguen la caminata, ¿no? Y dice que le da mucha risa porque el guardián debe haber notado esto, y dice que el guardián empieza entonces a hacer a declamar, empieza a contar, le dice que no puede creer cómo los creyentes no entienden la importancia del santuario, dice. Que como en el santuario, dice, es el lugar donde están circunvalando en este mismo momento todos los ángeles predilectos del Todopoderoso, que todas las manifestaciones del Dios del pasado están dando vuelta y circunvalando en este momento el santuario, que como los creyentes no son capaces de entender la majestad que tiene el santuario. De alguna forma le estaba indirectamente retando por haber hecho este giro de medio que darle la espalda, ¿no? Pero él dice que cuando Shoaib Effendi estaba diciendo esto, a su mente vino un pensamiento torpe, como a veces uno tiene pensamientos torpes, y dice, pensé en ese momento, si todos los ángeles predilectos del Todopoderoso, si todas las manifestaciones del pasado, si todo el concurso de lo alto está circunvalando el santuario del Bab en este momento, ¿quién está circunvalando Baji? ¿Quién está circunvalando el santuario de Baha'u'lláh? Y dice que Shoaib Effendi, dice que tuvo ese pensamiento instantáneo, torpe, y dice que Shoaib Effendi se para, se da vuelta, lo queda mirando y le dice, bueno, y el santuario del Bab, digamos, con todos los ángeles y todo lo demás, están circunvalando juntos el santuario de Baha'u'lláh. Leyó el pensamiento. Sí, totalmente. Totalmente. Pero también
también nos vuelve a recordar la majestad divina también. No solo lo gracioso de que Joe Effendi leyera su pensamiento, pero la reverencia que hay que tener con la majestuosidad. Bueno, ya no tenemos a la figura del guardián en vida, pero sí tenemos los santuarios. Y cuando estamos en ellos tenemos que recordar esa majestad, o sea, lo que está pasando espiritualmente en ese lugar y la majestad de lo divino, digamos. O sea, la majestad de Dios en este caso está reflejada no solo en lo que hizo el guardián, sino también en lo que dijo el guardián, cuando hace esta explicación de que efectivamente estamos circunvalando los santuarios espiritualmente. Bien, no sé si alguien quiere contar alguna historia de esto o quieren elegir algún tema y vamos a otras historias. Yo me gustaría dar una opinión, no tiene importancia, pero una opinión. La majestad de Dios está en la manifestación de Dios. Sí. La majestad de Dios está en la manifestación de Dios. En el tiempo de Cristo, en Cristo, se refleja en Cristo, en tiempo de Muhammad, en Muhammad, en el tiempo de Bab, en el Bab, y ahora en el tiempo de Bahá'u'lláh, en Bahá'u'lláh. Y la majestad de Bahá'u'lláh se refleja en su texto, en su palabra, en sus instituciones, el orden administrativo que ha organizado, que ha establecido, que ha revelado para la humanidad. Esto para mí es lo que entiendo de la majestad de Dios. Aquí, y la majestad de Dios, por ejemplo, me gustaría leerles un trocito muy pequeño de la tabla de Ahmad, para así. Oh Ahmad, no olvides mis generosidades mientras estoy ausente. El efecto de la majestad de Dios está con él como el éter en todas partes del mundo, en todas las personas. La refleja en todo. Dice, oh Ahmed, no olvides mis generosidades mientras estoy ausente. Recuerda mis días durante tus días, así como mi angustia y destierro en esta remota prisión. Y sé tan firme en mi amor que tu corazón no vacile. Es justamente que la confianza en Dios, la majestad de Dios, tiene que darnos firmeza y no hay vacilación en el tema. Este es lo que realmente, lo que entiendo yo de lo que dice este texto. Y sé tan firme en mi amor que tu corazón no vacile. Aunque las espadas de los enemigos descargan golpes sobre ti, que todos los cielos y la tierra se levantan en tu contra. Como lo que ha pasado, la firmeza del Bab, la firmeza de todos, no todos. Esto es lo importante, el efecto de la majestad de Dios en el bien, está siempre presente en las dificultades, en el bienestar, en cualquier circunstancia, el efecto de la majestad de Dios está presente en todas las partes, en todas las personas. Me gustaría contarles una historia de Abdul Wahab. Le preguntaron a Abdul Wahab, ¿cómo puede ser que cuando la gente te ve o tú ves a la gente de tristes, enfadados, se vuelven contentos y alegres? Y Abdul Wahab dijo, veo en cada persona a mi padre. En cada persona que cruza en mi camino que veo, no veo en él, veo reflejado a mi padre, reflejado a Bahá'u'lláh. Esto realmente es la majestad de Dios a través de Abdul Wahab. Ver a todas las personas como si fuera Bahá'u'lláh y respetarles como tal, intentar acercarles y transmitirles este pensamiento de Abdul Wahab, este punto de vista. Disculpáis. No, súper bien, Carlos. Esa era la idea del conversatorio de Sorali, que antes fuera así un ir y volver. Y como les decía, yo este ejercicio lo hemos hecho en conferencia y hoy día teníamos 1 hora, que, o sea, cuando lleguen los amigos, no sé si están los amigos que tenían el programa a las 5, pero fácilmente a nosotros se nos ha extendido 3, 4 horas así en esta dinámica de compartir historias que uno conoce y que otro conoce. No sé si quieren escuchar una última o si ya los amigos que están en el programa a las 5 ya están y quieren comenzar con Sí, muchas gracias. Está nuestro amigo Eduardo, que le toca el bloque de las 5. No sé si él permitiría
digamos, una última historia. A la orden, Eduardo, como quiera, yo feliz Sí, a de ver, sí. avanzar con el ¿Qué programa. pasa? Estoy buscando justamente la pantalla, o sea, la pantalla de fondo. Así que, sí, mira, sin ningún problema. O sea, entiendo que Mili no ha llegado todavía, que Mili y Felipe, que son básicamente los que van a presentar ahora la actividad de 5 a 7. Eso lo quiero recordar también, Eh, exacto. entonces, justamente estoy esperando, ellos todavía no entran. Así que sí, por favor, adelante. O sea, continuamos y obviamente, Mónica, yo sé que tú estás de la 1 de la mañana, inclusive antes de la 1 de la mañana. Si te quieres continuar, adelante. Pero yo sé que Una última para, digamos, ahí cerrar este bloque y darle las gracias a César y gracias a muy los bueno, muy amigos bueno. igual, ya por todo también los inconvenientes que tuve de tener que revisar mi computador y, y hacer algunas cosas. Uf, ahí llegó Vamos con la última entonces. con la última, Perfecto. sí, y muchas Esta es gracias. Sí. Aquí está, lo voy a- Estas son dos. Ya que es el último, había una historia que, bueno, voy a dejarla pendiente por otro día, pero es la historia de Haji Muhammad Tahir, que no sé si han escuchado él, pero él es el padre del señor Adib Tahir Saleh. Y tiene una historia muy, muy sorprendente en relación, justo me acuerdo porque mezcla todos los elementos que mencionó el señor Ali al mencionar la tabla Ahmad, que es una historia que mezcla esta idea de cómo la majestad de Bahá'u'lláh se refleja en su revelación y refleja también la confianza en Dios y también el efecto que produce el contacto con la bendita belleza en los creyentes y todo. Pero creo que como estamos cerrando, voy a saltar esa historia, se la voy a dejar para contarla otro día, y de los temas que están acá, estos 5 temas que están proyectados, el de servir hasta el último aliento, hay 2 relatos muy breves de Manos de la Causa de Dios que yo creo que no son muy inspiradores y considerando el grupo de amigos que están aquí hasta su último aliento antes de quedarse dormido, es muy, muy inspirador escuchar esos 2 relatos. Entonces son 2 manos de la causa de Dios, son 2 relatos muy, muy breves de 2 manos de la causa de Dios, pero que reflejan esto, ¿no? Entonces uno es el relato del fallecimiento del señor Frután. No sé si lo han escuchado, pero el señor Frután falleció en el año 2003, falleció el día de la Alianza, por lo demás, el 16 de noviembre. Y hay una peregrina que estuvo ahí, la señora Irina Musuk, y ella tiene un relato que cuenta sobre este último día del señor Frután. Entonces ella cuenta que cuando ellos llegaron al peregrinaje el día 24 de noviembre, el señor Frután fue el encargado de recibirles y ellos sabían, digamos, o habían escuchado que el señor Frután cumplía este servicio muy especial, ¿no? Ustedes saben que las manos de la causa se dividieron en 2 grupos, ¿no? Estaban los que estaban en los continentes sirviendo, haciendo otra cosa, y estaban los que quedaron en Tierra Santa también cumpliendo labores en Tierra Santa misma. Y el señor Frután, entre las responsabilidades que él empezó a asumir desde muy temprano en su servicio, fue esta idea de recibir a los peregrinos, recibirlos, darle la bienvenida, acompañarlos. Y cuando estaba más joven y con más vigor, él hacía todos los días, se reunía con los peregrinos, porque él recordaba que Shoghi Effendi había señalado que los peregrinos eran los invitados especiales de Bahá'u'lláh. Entonces él sentía que tenían un gran honor y que él tenía que cumplir con esto de visitarlos todos los días. Pero dice que cuando ya empezó a pasar muchos años y su salud ya no lo acompañaba, los médicos le pidieron que lo hiciera día por medio solamente, ya no estuviera todos los días con ese esfuerzo físico de visitarlos, hablar con ellos. Y entonces él cumplía. Y así que el día 24 se reunió con los peregrinos que venían llegando. En este grupo estaba la que da el relato, que es la señora Irina, y cuenta que el señor Frután les dijo entonces que el día 26 le iba a hacer una charla sobre la enseñanza y que era muy importante que trajeran niños también a esa charla porque era muy importante que ellos escucharan de muy pequeños sobre el deber de enseñar. Entonces dice que llega el día 26, el día que ellos en su peregrinaje les tocó visitar los lugares en Acá, habían estado en la prisión, habían estado en la casa de Aput, una serie de lugares, estaban muy inspirados. Llega la tarde y les dicen que lamentablemente es muy probable que el señor Frután no pueda recibirlos ese día, se va a suspender el encuentro con el señor Frután que tenían en la tarde.
Entonces dice que hubo mucha pena entre todos los creyentes, todos querían estar con esta mano de la causa de Dios, todos sabemos, los que ustedes, algunos de ustedes alcanzaron a conocer manos de la causa en persona, saben el efecto espiritual, lo mucho que uno anhelaba estar con ellos. Pero dice entonces que estaban todos muy decepcionados, pero que dice que habían pasado como 10 minutos, algunas personas estaban pensando a retirarse, cuando llegan y anuncian, no, que el señor Frután viene muy lento, pero viene de camino. Y dice entonces que el señor Frután llegó, dice que llegó en un estado muy, se le notaba el cansancio físico mucho, dice que él estaba muy pálido, casi transparente, dice ella en su relato. Entonces cuenta que el señor Frután, aún así, estando muy cansado, muy débil, subió, entre comillas, comenzó su exposición, hablando sobre la enseñanza y hablando del deber de enseñar. Y dice que comenzó con una cita de los escritos de Bahá'u'lláh, donde Bahá'u'lláh dice esto de enseñar la causa de Dios, oh pueblo de Bahá, porque Dios ha prescrito a cada uno el deber de proclamar su mensaje y lo considera la más meritoria de todas las acciones. El escrito sigue, digamos, entonces dice que el señor Frután hizo una reflexión sobre este concepto del deber. Dice que contó como él había vivido en Rusia mucho tiempo y le encantaba, digamos, la cultura rusa y había justo muchos peregrinos de Rusia. Él contó esta historia del zar Nicolás II, que un día iba caminando por el palacio y vio que un guardia estaba con una cara así famélica, estaba muy como hinchado, se veía muy mal de salud. Y dice que el zar se acercó a él y le preguntó al guardia, bueno, ¿qué le pasaba? ¿Por qué se veía tan mal? Y que el guardia le había dicho, pasa que estoy contagiado de malaria. Y él le dijo, pero si está con malaria, vaya a descansar, o sea, ¿qué hace aquí parado en este lugar? Le dice, no, yo no me voy hasta que mi oficial superior me indique que llegó el momento de abandonar mi puesto. O sea, yo defiendo mi puesto y lo resguardo hasta el último instante. Entonces dice que eso conmovió mucho al zar, y dice que el zar mismo sacó su pistola y dice, entonces yo tengo mi arma aquí y yo lo estoy a usted relevando y yo voy a tomar su puesto y voy a dedicarme a cuidar este lugar, y si viene su oficial superior yo le voy a decir que yo fui el que lo relevé. Entonces Frután cuenta esta historia y después hace esta reflexión de que eso es el verdadero sentido del deber, que cuando tenemos un deber tenemos que cumplirlo hasta la última consecuencia. Y entonces si enseñar la fe es un deber, ese es con el grado de responsabilidad que tenemos que hacerlo. Y les cuenta, le dice, yo mismo en este momento, dice, me siento ya desfallecer, ya siento que se acaba mi tiempo, pero tenía este deber de cumplir con dar la bienvenida, de cumplir con este mandato que me dio Shoy Effendi, y deseaba cumplirlo hasta el último instante. Entonces dice que el señor Frután terminó esta exposición, se acercó hacia los peregrinos rusos, y ella relata que el señor Frután murió en ese mismo instante. Murió ahí después de dar la charla, y dice que murió rodeado de los amigos. Ella lo que relata, textual, digamos, esto es lo que sale en su relato, dice, estas fueron casi las últimas palabras de su vida. Le preguntó a los amigos rusos si habían entendido lo que había dicho, si habían entendido lo que es el deber y la responsabilidad. Me consta que fueron sus últimas palabras, ya que unos pocos minutos falleció. Murió ante nuestros ojos en paz y dignidad, de la mano de los peregrinos a los que tanto apreciaba. Su vida y su fallecimiento se convirtieron para mí en un ejemplo de verdadera servidumbre, de firmeza en la alianza y de fidelidad a la causa de Dios. Eso es un ejemplo de servicio hasta el último instante. Último aliento. Qué lindo. El otro relato, perdón, también muy similar, más breve esta vez, sí, también, porque yo sé que ya está Emilia aquí acompañándonos. También de una mano de la causa de Dios. Yo creo que ahí uno empieza a notar un patrón y uno dice, bueno, aquí hay un ejemplo que hay que seguir, digamos. Es la mano de la causa de Dios, Amelia Collins. No sé si han escuchado, de esos Frután yo estoy seguro que sí, pero no sé si han escuchado más de la mano de la causa Amelia Collins. ¿Han Sí. escuchado hablar de ella? Ya. De referencia, Amelia Collins es la persona por la cual es nombrado The Collins Gate, en la puerta de acceso al Hanan Magdas, al santuario, al jardín más sagrado que tiene el santuario de Bahá'u'lláh. Es nombrado por Shoy Effendi en honor a ella, y también una historia muy bonita. Y Amelia Collins es una mano de la causa bien particular, bien especial en su vida. Tiene varias cosas. Puedo contarles dos detalles muy breves que demuestran al tiro lo sorprendente de su vida. Primero, que ella conoció la fe a muy avanzada edad. O sea, cuando uno ve todo lo que hizo Amelia Collins, uno pensaría que ella fue creyente así de toda la vida. Pero Amelia Collins nació en la época de Bahá'u'lláh, nació en el año 1870 y algo. Y
conoció la fe recién al final del ministerio de Abdul Bahá. Entonces, cuando ella abraza la fe ya con más de 40 años y con una artrosis bien fulminante en el cuerpo. Entonces, cuando uno lee toda la historia de Amelia Collins, todo lo que hizo Amelia Collins fue durante ya su segunda etapa de vida, digamos, el segundo aliento, y sin haber nacido ni haberse criado, digamos, en la cuna de la fe, digamos. Entonces, es un primer dato bien sorprendente, y tiene una historia ahí del final del ministerio de Abdul Bahá, donde le envió una carta y habla de ella como la dama del reino, etc. Y lo otro bien sorprendente es que no sé si ustedes recuerdan cómo fue el proceso de nombramiento de las manos de la causa de Dios en el periodo de Shoghi Effendi. ¿Alguien recuerda cómo partió el nombramiento de las manos de la causa en el periodo de Shoghi Effendi? ¿Alguien se acuerda? Haz una ayudita. No sé, ¿se acuerdan cuál fue la primera mano de la causa que nombró Shoghi Effendi? ¿No? Esto de la mañana lo punto es muy difícil. Muy temprano para tener esos recuerdos. Algo bien curioso es que venía pasando con las manos de la causa, es que después de que Bahá'u'lláh nombrara a las manos de la causa en vida, Abdul Bahá, y durante toda la primera etapa del ministerio de Shoghi Effendi, todas las manos de la causa que fueron nombradas de forma póstuma. No había manos de la causa que estuvieran siendo nombrados en vida. O sea, Abdul Bahá convivió con manos de la causa que habían sido nombrados en la época de Bahá'u'lláh, 4 de ellos, pero todos los que Abdul Bahá nombró manos de la causa eran personas que ya habían fallecido, y cuando le da esta prerrogativa al guardián, en su voluntad y testamento, de nombrar manos de la causa, el guardián siguió la misma costumbre, y el guardián fue nombrando manos de la causa de personas que ya habían fallecido. Nombró manos de la causa al señor Esselmont, cuando ya había fallecido, que había sido su secretario, que había sido el último servicio que le había dado antes de fallecer. Nombró mano de la causa a Martha Ruth, etc. Y el primer contingente de manos de la causa vivos que nombra el guardián es en 1951, recién, es el final del periodo de la guardianía. Él nombra el primer contingente, y los nombra en estos contingentes. ¿Se acuerdan que son grupos de manos de la causa que él nombra? Algo muy curioso con Amelia Collins, con esto para que se haga una imagen para llegar a la historia final, digamos, para que se entienda la historia final. Algo muy curioso de Amelia Collins es que Amelia Collins fue nombrada mano de la causa de Dios por Shoghi Effendi 6 años antes de que él nombrara el primer contingente. Hay una carta dirigida a mediados de los 40 por Shoghi Effendi a Amelia Collins, donde él la nombra mano de la causa de Dios y le da una explicación de qué es ese rango y le explica las razones por las cuales ella accedió a este rango. Entonces, uno puede ver entonces que Amelia Collins fue mano de la causa de Dios durante 6 años, sin que todo el resto del mundo supiera. Fue un secreto entre ella y el guardián durante 6 años, hasta que el guardián hace el nombramiento público, cuando hace este nombramiento del contingente de las manos de la causa de Dios. Entonces, un personaje muy, muy, muy especial, muy inspirador, Amelia Collins. Y al igual que el señor Frután, tiene una historia puntual muy, muy, muy inspiradora, que ella fue de las manos de la causa residentes en Tierra Santa. Ella había ido a vivir a Tierra Santa ya en el periodo del guardián. Ella fue miembro entre otras millones de cosas que hizo por la fe, fue miembro del Consejo Internacional Bahá'í. ¿Recuerdan ese consejo? Que fue el precursor de la Casa Universal de Justicia, digamos, que fue el primer cuerpo internacional que al principio fue designado por el guardián, y ahí fue designado a Amelia Collins, y después fue electo por primera vez, y fue como la elección de prueba previo a la elección de la Casa de Justicia. Las manos de la causa hicieron esta primera elección justo antes de la elección de la Casa de Justicia. Entonces Amelia Collins estaba residiendo en Tierra Santa, pero ya tenía una edad muy avanzada, y además de tener una edad muy avanzada, tenía esta artrosis que le hacía pésimo, y el clima de Tierra Santa, el clima húmedo de Haifa, le hacía muy mal. Entonces para ella había sido todo un sacrificio ir a vivir a Tierra Santa, pero que se había compensado 100% con que Shoghi Effendi la llevó a vivir con ellos. Ese era el grado de intimidad y cercanía que tenía con el guardián, que Millie Collins vivía en la casa del maestro con Shoghi Effendi y Ruqayyah Hanun, y cuando falleció Shoghi Effendi siguió siendo como la compañera de casa de Ruqayyah Hanun. Entonces, lo que sí pasaba entonces es que una vez al año, por un mes, ella volvía a Estados Unidos, particularmente al Met o a veces en California, a lugares donde pudiera tener un clima que fuera menos dañino para su salud. Recuperaba energía y luego volvía. Entonces, en el periodo del ministerio de las manos de la causa, ella hizo eso varias veces, digamos, durante cada año ella se iba un mes y volvía después a Tierra Santa a seguir cumpliendo con sus labores, con sus esfuerzos y todo. Pasó que en el último año de su vida, cuando está en Estados Unidos, Amelia Collins tiene un accidente y se cae y se rompe la cadera.
y queda con muy poca movilidad, o sea, entre su vejez, su artrosis, que ya la tenía casi sin poder caminar, con la ruptura de la cadera, todo el resto de las manos de la causa que estaban en su cónclave anual, pensaron que Amelia Collins no iba a poder volver. Y se hicieron la idea de que ese año no iban a poder sesionar con ella. Pero sorprendentemente Amelia Collins hizo todos los esfuerzos y llegó. Logra llegar a Tierra Santa en un viaje que probablemente fue muy doloroso, sabemos que no están las comodidades que hay hoy día para viajar, y logra llegar a Tierra Santa, llega a volver al cónclave en las manos de la causa, y llegando al cónclave, llega obviamente en un estado muy cansado, ellos estaban sesionando en el segundo piso de la mansión de Baggi, y tuvieron que ella subirla, digamos, como en una silla, para que pudiera llegar hasta arriba, hasta la sesión y participar de la sesión, y después tuvieron que bajarla y llevarla hasta el santuario para que ella pudiera contar, digamos, orar en el santuario y todo. Entonces, este relato que les voy a compartir ahora, que sella todo este momento, es un relato de otro mano de la causa, del señor Fayzi, del señor Abdul Hassim Fayzi, que él relata en un libro tributo a Amelia Collins, que se llama literalmente Millie, un tributo a Amelia Collins. Él dice que estaban todos muy tristes pensando que nuestra preciosa Millie no podría asistir a la reunión anual de las manos de la causa, pero no había nada en el mundo que pudiera impedirle cumplir con sus deberes hacia el guardián. Llegó a Haifa a tiempo y el mensaje conjunto enviado por las manos recibió su firma. Asistió a la reunión de las manos celebrada en la mansión de Baggi, aun cuando tenía que ser llevada al piso superior en una silla, y habló con gran convicción y fuerza, derramando su abundante amor sobre todos sus compañeros. Al final de la reunión, todos entramos en el santuario de Baha'u'llah para alabar y agradecer. Ella recitó una oración, cada palabra de la cual llevaba alas al reino de Abha. Era muy evidente que este era el último acto de su heroica y dramática vida. Aunque estaba postrada, y bueno, entonces el guardián se cuenta esto y después el médico le señala a Amelia Collins que ya no podía seguir participando, o sea, la envía a hacer reposo ya en cama. Entonces dice que estando en cama, dice que aunque estaba postrada en la cama, permaneció expectante de escuchar noticias y ver cómo podía servir. Brillaba como una estrella brillante en el horizonte de esa casa. Leía todas las cartas escritas por las manos y las firmaba. La última carta que le llevaron para que firmara era sobre el fondo de deputización. Con dedos temblorosos, la del señor Fayzi dice, y adoloridos por la artrosis, sostuvo la pluma y escribió A.M., tras lo cual no pudo seguir escribiendo. Esta firma inacabada lleva consigo el patetismo de una melodía sin terminar, la melodía del amor hasta el último aliento. Bueno, esa es la historia de Amelia Collins. Amelia Collins no fallece en ese instante, en ese momento por la artrosis ya no pudo seguir escribiendo, pero a los pocos días después fallece el día 1 de enero, de hecho, del año 61, perdón, sirviendo hasta el último aliento. Ok, muchas gracias, querido César. Muy linda, inspiradoras este conversatorio igual. Y le damos la bienvenida a los que se han sumado, a los amigos, a María Inés y a Marco, a Felipe, a Emilia y a Manela. Y ahora les dejo el siguiente bloque a mi amigo Eduardo, que ahí está